Atención, esta es la historia de la venganza más fría y calculada que jamás verás. Dale me gusta y suscríbete para apoyar la justicia corporativa. La heredera desterrada. El jaque mate de la camarera billonaria. El portazo, el ancla y el destino. El sonido del portazo fue como un disparo de gracia en medio del diluvio. Cada gota que golpeaba el frío pavimento de Marbella era un eco minúsculo de sus palabras finales. Un bebé ahora. Estás intentando atraparme, Celestina. Estoy destinado a algo más que esto, más que tú. Había escupido el veneno con una virulencia que la congeló más que el viento de noviembre, que se colaba por su fina Rebeca. Celestina se quedó en el escalón agrietado de su minúsculo apartamento, con solo un bolso desgastado y el secreto devastador de su embarazo. Vio las luces traseras del BMW de él desaparecer en la noche negra y resbaladiza por la lluvia. Miguel Peralta creyó que estaba abandonando a una camarera pobre e indefensa. No tenía idea de que estaba descartando a una heredera, y en ese instante, mientras el frío le calaba hasta los huesos, la mujer desconsolada comenzó a desvanecerse, reemplazada por la mente fría y calculadora de Celestina Duarte. Él quería más. Estaba a punto de perderlo todo. La vida que había elegido Celestina había sido un experimento, una rebelión contra la jaula dorada en la que había nacido. El apellido Duarte conllevaba el peso del dinero viejo, de fincas extensas y de conversaciones susurradas en salas de juntas que decidían el destino de media España. Pero Celestina no quería nada de eso. Quería ser amada por sí misma, no por el fideicomiso que llevaba su nombre. Así que se fue. Se cambió el apellido por un simple Graham, alquiló un pequeño piso en el lado industrial de Marbella y encontró trabajo sirviendo mesas en el rincón del café, un lugar acogedor que olía a café recién hecho y sueños olvidados. Allí conoció a Miguel Peralta. Él era encantador, con una sonrisa fácil y unos ojos que prometían un universo de ambición. Era gerente junior en una inmobiliaria de clase media y hablaba de planos y rascacielos con la misma pasión con la que un poeta habla de amor. Estaba cautivado por su gracia tranquila y su bondad, asumiendo su origen simple y sin complicaciones. Para él, ella era un lienzo en blanco sobre el que pintar su futuro. Se casaron en el juzgado 6 meses después. Su familia, su formidable abuelo don Guillermo Duarte, no fue informado. Esta vida era suya, construida bajo sus propias reglas. La grieta, el perfume caro y las 2 líneas azules. El primer año fue una lucha feliz. Compartieron sus escasos ingresos, celebrando victorias pequeñas. Compartían un coche de segunda mano y noches de cine baratas. Celestina era una maestra en estirar cada euro, convirtiendo su pequeño piso en un hogar cálido. Ella creyó en la ambición de Miguel con una pureza que él, en el fondo, sabía que no merecía. La primera grieta en su fachada apareció con Bárbara de Soto. Bárbara era la hija de un socio principal en la firma de Miguel, Sanz & Soto Inmobiliaria. Era todo lo que Celestina no era. Ruidosa, vestida impecablemente de alta costura y rebosante de la arrogancia casual que da una vida de privilegio. Miguel empezó a mencionarla más y más. Bárbara cree que debería presentar el proyecto Punta del Titán directamente a su padre. Bárbara me invitó a tomar copas con unos promotores influyentes. Celestina notó que Miguel se volvía más crítico con su vida. El apartamento ya no era acogedor, sino estrecho. Sus comidas presupuestadas eran aburridas. Empezó a llegar tarde, oliendo a perfume caro y whisky single malt.
Entonces llegaron las 2 líneas azules en la prueba de embarazo. La primera sensación de Celestina fue alegría pura. Un bebé, un símbolo de su amor. Ella le preparó su cena favorita y esperó, el corazón latiéndole de emoción. Él llegó tarde, con la corbata floja y un aire de triunfo agitado. No notó el aroma de la carne asada. «No te vas a creer el día que tuve», comenzó, tirando su maletín. «Bárbara me presentó al mismísimo don Fernando de Soto. Está buscando un ejecutivo con hambre para su nueva división internacional. Esto es, Celia, es la oportunidad que he estado esperando». «Miguel, eso es maravilloso», dijo ella, sintiendo que su propia noticia era de repente insignificante. «Yo también tengo algo que contarte, algo asombroso». «Esto lo cambia todo», continuó él, sirviéndose una copa. «Se acabó ahorrar, se acabó vivir en este cuchitril. La gente de Soto vive en Sierra Nevada Alta, conducen coches alemanes, sus esposas se sientan en juntas benéficas, tienen las conexiones. Las palabras no dichas, sus esposas no sirven mesas, flotaron en el aire». Tomando aire, ella siguió adelante. «Miguel, estoy embarazada». Las palabras cayeron como una piedra en un estanque silencioso. La ambición se desvaneció de su rostro, reemplazada por el horror puro. Te miró, luego a su vientre, como si ella hubiera confesado un crimen terrible. «¿Embarazada?», susurró, la palabra cargada de asco. «No puedes estarlo». «Lo estoy», dijo ella temblando. «Vamos a tener un bebé». «No, tú vas a tener un bebé», gruñó, su rostro contorsionándose de rabia. «Estoy a punto de dar el golpe, de conseguir por fin la vida que merezco. Y tú me sales con esto. Estás intentando atraparme. Un bebé ahora es un ancla, un peso muerto. No podemos permitírnoslo». «Lo lograremos», suplicó ella. «Siempre lo hacemos. Será algo bueno, Miguel, una bendición». «¿Una bendición?», se rió, un sonido áspero y feo que le raspó el alma. «Es una maldición. Fernando de Soto no va a apadrinar a un tipo con un bebé gritando y una esposa sin un euro. Bárbara. Su vida es lo que yo quiero. Fiestas, viajes, influencia. No pañales sucios y pagos de fórmula». La mención de Bárbara fue el golpe final. Él no solo estaba rechazando a su hijo, estaba rechazando toda su vida juntos por un premio superficial y brillante. Comenta y comparte. ¿Cuál crees que fue el error más grande de Miguel al asumir la identidad de Celestina? ¿Fue su pobreza o su bondad? 3. El regreso. La arquitecta del frío. Una semana después, Miguel regresó a empacar. Le arrojó a Celestina 200 euros sobre la mesa. «Esto debería cubrirte por un tiempo. Es todo lo que tengo». Fue la máxima humillación. Luego vinieron las palabras que encenderían el fuego de su venganza. «Mira, Celestina, eres una chica dulce, pero no estás hecha para el mundo al que me dirijo. Estoy destinado a algo más que esto, más que tú». El portazo hizo eco en el diminuto apartamento. Ella se quedó inmóvil, observando los 200 euros que se mofaban de ella. Celestina Graham murió en ese silencio desolado, y Celestina Duarte, heredera de una fortuna multimillonaria, comenzó a trazar su retorno. Durante 3 días, el dolor la consumió. Pero al 4.º día, las náuseas matutinas la golpearon con una venganza. Arrodillada sola, supo que no podía quedarse. Con manos temblorosas, marcó un número que no había llamado en 3 años. La línea privada de don Guillermo Duarte. «Abuelo», susurró, su voz rota. «Soy Celestina». Don Guillermo escuchó su humillante historia sin interrumpir. Cuando ella finalmente se quedó en silencio, él habló con una resolución de acero.
Javier Cortés estará allí en 3 horas. Vas a volver a casa. Estás a salvo ahora. Nos encargaremos de todo. Javier Cortés, el consejero legal de los Duarte, la recogió y gestionó la logística con una calma profesional. La mansión de los Duarte, una sinfonía de piedra y cristal, en la zona más exclusiva de Marbella, se alzaba ante ella. Su abuelo la esperaba en el gran hall. En lugar de la reprimenda esperada, simplemente abrió los brazos. Ella se derrumbó en ellos, sintiendo la fuerza sólida de su abuelo, como un ancla en la tormenta. Las semanas siguientes fueron de sanación y renacimiento. El abuelo y Javier no la mimaron. La trataron como a la heredera que era. Miguel Peralta no tiene idea de quién eres, explicó Javier. Presentó un divorcio estándar por culpa contra Celestina Graham, una camarera sin bienes declarados. Lo dejaremos proceder. Por ahora, Celestina Graham debe desaparecer. ¿Y después?, preguntó Celestina, con voz más fuerte. «Y después», intervino su abuelo, con un brillo frío en los ojos, «comenzaremos la educación de Celestina Duarte. Huyaste de este mundo una vez, hija. Ahora aprenderás a dominarlo». Sus días se llenaron de tutores de finanzas, derecho corporativo y análisis de mercado. Su abuelo le enseñó el poder sutil que proviene de la información, la paciencia y la sincronización impecable. «La venganza no es una tormenta, Celestina», le dijo don Guillermo. «Una tormenta es ruidosa y pasa rápido. La verdadera venganza es como el cambio de estación. Es inevitable, paciente y total. Tu adversario no se dará cuenta de que es invierno hasta que esté congelado por completo. 7 meses después, dio a luz a un niño sano. Lo llamó Lucas. Lucas no sería su ancla, sería su propósito. Pruebo. El engranaje. La máquina de la ascensión. Los siguientes 3 años fueron de intensa transformación. Celestina abandonó los últimos vestigios de la camarera. Fue nombrada vicepresidenta de Adquisiciones Estratégicas de Industrias Duarte, y finalmente estaba lista para regresar a Marbella. No como víctima, sino como depredadora. Mientras Celestina se transformaba, la vida de Miguel Peralta era exactamente lo que había soñado. Se casó con Bárbara de Soto y ascendió rápidamente en la firma de su suegro. El retorno de Celestina no se anunció con trompetas, sino con el sutil temblor sísmico de un nuevo jugador corporativo. CD Inversiones. Javier Cortés actuó como el rostro público. Celestina permaneció en las sombras, la misteriosa presidenta. Desde una suite de oficinas en el piso superior del rascacielos más nuevo de la ciudad, comenzó a trazar meticulosamente el mundo de Miguel. Conocía su desesperada necesidad de aprobación, su ego frágil y su defecto fatal. Era un apostador que sobreestimaba su propia inteligencia. El primer movimiento fue sutil. La firma de Miguel, Sanz & Soto Inmobiliaria, era la favorita para el codiciado proyecto Punta del Titán, una remodelación masiva de la costa. Justo cuando Sanz & Soto preparaban su oferta final, CD Inversiones hizo una oferta no solicitada al ayuntamiento. Su propuesta fue más audaz, mejor financiada y tecnológicamente superior. El proyecto Punta del Titán fue otorgado inequívocamente a CD Inversiones. El suegro de Miguel estaba furioso. Miguel fue humillado. Esto era exactamente lo que Celestina quería. No solo le quitó el proyecto, le hirió el orgullo. Un hombre orgulloso y herido comete errores. Llamada a la acción. ¿Crees que el orgullo de Miguel es la herramienta más efectiva para su caída? ¿O la codicia? Vota y comenta abajo. B. La trampa. El compromiso personal. Semanas después, Javier Cortés anunció una fase secundaria. La construcción de la Torre Duarte, un hito corporativo de 50 pisos. Para fomentar las asociaciones locales,
CD Inversiones subcontrataría la gestión de esta construcción a una firma local. Era una trampa cebada con el señuelo más irresistible. Una oportunidad para Miguel de recuperar prestigio. Como era de esperar, Miguel usó toda su influencia para conseguir una reunión con Javier Cortés. Celestina observó la transmisión de video oculta. Javier le hizo saber que buscaban un socio dispuesto a asumir riesgos calculados y con un compromiso personal significativo, una señal de buena fe. Esperamos que la firma administradora tome una participación sustancial en el capital de la fase de construcción. Miguel vio su oportunidad. Convenció a Bárbara, cegada por la misma codicia, de liquidar sus activos, obtener una segunda hipoteca e invertir hasta el último céntimo para asegurar la asociación para la construcción de la Torre Duarte. El contrato fue firmado. Miguel Peralta estaba ahora atado personal y financieramente al proyecto de Celestina. Zate. El debut. El fantasma en el festín. La reentrada social de Celestina fue planificada al detalle. Eligió el baile de caridad anual de Marbella. Llegó tarde, con un impresionante vestido de seda verde esmeralda y la imponente collar de diamantes. La estrella Duarte. Miguel y Bárbara estaban junto a la fuente de champán. Miguel estaba en medio de una risa forzada cuando la vio. Se congeló. Su copa se le resbaló de los dedos, haciéndose añicos. Bárbara notó su distracción. «Miguel, ¿qué pasa? Pareces haber visto un fantasma». Celestina eligió ese momento exacto para girar la cabeza, sus ojos encontrándose con los de Miguel. Ella no sonrió. Simplemente sostuvo su mirada, su expresión perfectamente ilegible. En esa mirada escalofriantemente neutral, él supo que era ella. Su sangre se heló. Ella era el fantasma en su festín y había venido por él. Se trató. El aprieto. La incompetencia forzada. Las semanas siguientes fueron una clase magistral de guerra psicológica. Celestina nunca se acercó a Miguel. Su sola presencia era una presión constante. Miguel intentó desesperadamente explicar lo imposible a Bárbara. «Es mi ex esposa, la camarera». Bárbara se mofó, pensando que era ridículo. Mientras tanto, la construcción de la Torre Duarte comenzó. Fue entonces cuando ella empezó a apretar los tornillos. El acero alemán. El envío de acero estructural clave se retrasó semanas debido a un problema aduanero repentino, costando una fortuna a Miguel. La geología. Un consultor de CD Inversiones descubrió una inestabilidad imprevista en el suelo que requería un refuerzo costoso y que consumía mucho tiempo. Miguel confrontó a Javier Cortés, sugiriendo sabotaje. Javier lo miró por encima de sus gafas. «Señor Peralta, ¿está sugiriendo que CD Inversiones sabotearía su propio proyecto? El problema, tal vez, no sea el sabotaje, sino la falta de supervisión suficiente por su parte. La debida diligencia es su responsabilidad. Después de todo, cualquier intento de culpar a CD Inversiones sería enmarcado como su propia incompetencia. Estaba acorralado. Vieto. El colapso. El rey desnudo. En casa, el ambiente se volvió tóxico. El apoyo de Bárbara se convirtió en críticas implacables, especialmente cuando una investigación a gran escala por parte de la Comisión de Seguridad de la ciudad paralizó la obra oficialmente debido a las filtraciones de prensa. La hemorragia financiera se convirtió en un torrente. La humillación final fue planificada al detalle. La revista Gaceta Financiera de Marbella publicó su número anual de Titanes de la Industria. Celestina Duarte se aseguró la portada, bajo el titular: La arquitecta del mañana. Cómo Celestina Duarte está remodelando el horizonte de Marbella. Dentro, un párrafo devastador.
La gestión, subcontratada inicialmente al promotor local, Miguel Peralta, se ha visto plagada de retrasos significativos y sobrecostes masivos. Fuentes cercanas al proyecto citan un fallo catastrófico de gestión por parte de Peralta. CD Inversiones ha actuado para rescindir el contrato y tomar el control directo. Esa misma mañana, su suegro lo convocó. «Eres una desgracia, Miguel. Estás despedido». Cuando llegó a casa, Bárbara lo estaba esperando, con las maletas hechas. «Mi padre me lo contó todo. Perdiste todo persiguiendo el fantasma de tu patética ex-esposa. Te utilizó como a un tonto, y fuiste demasiado estúpido y arrogante para verlo. Nuestro matrimonio ha terminado». Ella se fue sin mirar atrás. Miguel se quedó solo, completamente destrozado. Ixo. La confesión. El encuentro final. Una semana después, Miguel vivía en un motel barato. Recibió un mensaje de texto. «Señor Peralta, la señora Duarte le concederá una reunión. Restaurante El Mirador del Sol. Mañana, 8 p.m. Sea puntual». Llegó puntual. Ella lo estaba esperando, vestida con un traje negro elegante. La inquebrantable confianza de alguien en total control. «Celestina», comenzó él, con voz ronca. «No entiendo». «¿De verdad no entiendes?», respondió ella, su voz tranquila y uniforme. «¿Arruinarte? Miguel, ya estabas arruinado mucho antes de que yo regresara. Yo no te arruiné. Simplemente sostuve un espejo y te obligué a mirar tu propio reflejo». Se inclinó ligeramente. «Me echaste a la calle, embarazada. Me arrojaste 200 euros como si fuera basura. Dijiste que yo era un ancla, un peso muerto. Abandonaste a tu propio hijo sin pensarlo 2 veces. Yo no lo sabía», tartamudeó. «No sabía lo de tu familia, lo del dinero, y ese es tu mayor fracaso», dijo ella, su voz susurrando con la fuerza de un golpe de martillo. «Asumiste que mi valor estaba ligado a mi cuenta bancaria. Asumiste que, como era camarera, era insignificante. Viste mi amor, mi apoyo y mi creencia en ti como si no tuvieran valor». Sacó su teléfono y lo puso sobre la mesa. En la pantalla, una foto. Un hermoso niño, de unos 4 años, con los ojos cálidos de Celestina y una sonrisa radiante. Estaba sentado sobre los hombros de don Guillermo Duarte. «Se llama Lucas», dijo Celestina, su voz ablandándose por primera vez, llena de un feroz orgullo maternal. «Es la mayor alegría de mi vida. Es tu hijo». Miguel se quedó mirando la foto, sin aliento. Un hijo. La imagen de ese niño riendo fue un golpe físico más doloroso que la pérdida de su carrera. Era la prueba irrefutable de lo que realmente había tirado por la borda. «Hice todo esto por él», continuó Celestina, «para crear un mundo que tú no pudieras tocar. Tu destrucción fue simplemente la cantera de donde obtuve la piedra para construir su fortaleza». «Celestina, lo siento», sollozó. «Por favor, déjame verlo. Déjame intentar ser un padre». Celestina retiró lentamente el teléfono. Su rostro era una máscara de frialdad final. «No», dijo. La palabra fue absoluta. «Perdiste ese derecho la noche que cerraste una puerta en la cara de tu esposa embarazada. Lucas tiene una familia que lo adora. No necesita un padre, y mucho menos uno como tú». Se levantó con gracia. Colocó unos billetes de 100 euros sobre la mesa. «Para tu comida», dijo, haciéndose eco de su propio gesto cruel de hacía años. «Y un poco más. Es todo lo que tengo para ti». Se dio la vuelta y se alejó. Miguel se quedó allí, completamente destrozado. X. El legado. La fortaleza de la madre. La venganza de Celestina no fue un infierno de fuego, sino una lenta edad de hielo que congeló a Miguel Peralta fuera de la vida que tanto codiciaba. Celestina Duarte no se detuvo en la venganza.
La Torre Duarte, completada bajo su supervisión directa, se convirtió en un hito, un símbolo de innovación y un testimonio de su fuerza. Su mayor éxito no fue en la sala de juntas, sino en los extensos jardines de la finca Duarte, persiguiendo a un niño pequeño llamado Lucas. Ella había encontrado su verdadero propósito no en derribar a un hombre, sino en construir una vida de amor, estabilidad y oportunidad ilimitada para su hijo. Ella era la arquitecta de su propia vida, y era una obra maestra, reflexión final y llamada a la acción. La historia de Celestina Duarte es un recordatorio poderoso de que el verdadero valor de una persona nunca lo define su cuenta bancaria, sino su resiliencia. Es un testimonio de la increíble fuerza que puede nacer de la traición y de la victoria definitiva de construir una vida feliz y exitosa. ¿Qué lecciones crees que don Guillermo le enseñó a Celestina que fueron más valiosas que cualquier dinero? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si el viaje de Celestina te ha impactado, si crees en el poder de la mujer para cambiar su destino, demuéstralo. Haz clic en me gusta y comparte. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal. Únete a nuestra comunidad y no te pierdas nuestra próxima historia de triunfo. Mira este final. ¿La paz es posible después de la venganza? Dale me gusta y suscríbete para apoyar la verdadera resiliencia. La búsqueda de la verdad. El eco de un nombre olvidado. Epílogo segundo. O no sé, el contrato silencioso. 7 años después. 7 años habían pasado desde el encuentro final en el Mirador del Sol. El tiempo había consolidado el triunfo de Celestina Duarte y había borrado casi por completo la existencia de Miguel Peralta del mapa de Marbella. Celestina, a los 30 y tantos, era una figura global. Presidía Industrias Duarte con una mezcla de la disciplina de su abuelo y su propia visión de sostenibilidad implacable. La Torre Duarte se erguía sobre el horizonte de la ciudad, un monumento silencioso a su ingenio y a la caída de su exmarido. El grupo Duarte era sinónimo de valor ético, desmantelando la vieja guardia que valoraba el ego sobre el propósito. Su vida se centraba en Lucas, un niño brillante de 7 años, que crecía en el amor incondicional de su madre y de don Guillermo, su bisabuelo. Lucas no conocía la palabra falta. Miguel Peralta, por el contrario, era una sombra. La última vez que Celestina había usado los recursos de su firma legal para localizarlo, vivía en las afueras de una pequeña ciudad en el norte de España, trabajando en un almacén anónimo con un nombre diferente. Había aceptado la bancarrota moral y financiera que Celestina le había impuesto. Él se había convertido en la advertencia anónima de su abuelo. Un hombre que no tiene nada. El plan de Celestina había funcionado perfectamente. Había construido un muro impenetrable alrededor de su hijo, y la única persona que conocía la verdad sobre el padre de Lucas era don Guillermo Duarte y Javier Cortés. Pero los muros más fuertes del mundo corporativo no sirven de nada contra la curiosidad de un niño de 7 años. 12. La pregunta incómoda. La ausencia programada. La pregunta llegó en un día soleado de primavera en los inmensos jardines de la mansión Duarte, mientras Lucas y Celestina construían una casa de bloques para el perro de la familia. «Mamá», preguntó Lucas, su voz aguda y clara, «¿por qué todos mis amigos tienen un papá que viene a las fiestas del colegio y yo no?» Celestina se congeló, sus manos sosteniendo un bloque de madera. Había ensayado esta conversación durante años, pero aún así le pilló desprevenida. «Tienes a tu bisabuelo», dijo, con el tono suave que usaba para las negociaciones delicadas. «Él es el hombre que me enseñó todo lo que sé. Él es la figura paterna más importante que podrías tener».
Lucas frunció el ceño de un joven estratega. Sí, pero él es un bisabuelo. Y no es lo mismo. Un papá es el que está en las fotos de cuando eras pequeña. ¿Quién era mi papá? Celestina miró a su hijo. Era la viva imagen de la bondad que ella había valorado en la persona que amó. Pero también heredó los ojos penetrantes de los Duarte, ojos que exigían la verdad, no la evasión. Tu padre era un hombre muy ambicioso, comenzó ella, eligiendo las palabras con sumo cuidado. Soñaba con construir grandes cosas, pero él cometió un error fundamental. Quiso construir su propia torre aplastando los cimientos de otra persona. Y eso es algo que, en nuestra familia, nunca se perdona. ¿Y dónde está su torre ahora?, preguntó Lucas. Celestina suspiró, recogiendo su valor. Su torre nunca se construyó, cariño, porque solo era una fachada. Él no tenía la habilidad ni la integridad. Se perdió a sí mismo en su propia arrogancia. Lucas procesó esto. Luego miró la torre Duarte que se alzaba visiblemente sobre los árboles. ¿Entonces la torre Duarte es su castigo? No, Lucas, dijo Celestina, tomando su mano. La torre Duarte es la prueba de que su error no nos destruyó. Es el monumento a mi fuerza. Es nuestro legado, no su error. Pregunta interactiva. ¿Crees que Celestina debería decirle la verdad completa a Lucas cuando sea adolescente? ¿O el secreto de su venganza debe morir con ella? Vota y comenta con tu opinión. Dreiste. El fragmento. Un desliz en la armadura. A pesar de su control absoluto, Celestina tuvo un lapsus. Durante una reunión de la junta directiva en el piso C de la Torre Duarte, un debate acalorado sobre una nueva política de RRHH llevó a una mención del viejo régimen. Recuerden, caballeros, dijo uno de los directores más jóvenes, un hombre que no conoció a Alejandro. Nunca volvamos a la era de Miguel Peralta, donde el nepotismo y el ego dirigían la empresa. Celestina notó que la palabra Miguel Peralta resonó. Se había asegurado de que el nombre fuera borrado de todos los registros activos, reemplazándolo con CEO anterior o el régimen anterior. Una noche, mientras revisaba cajas de archivos heredados de su abuelo en la biblioteca, Lucas entró. Encontró una foto antigua en blanco y negro en la esquina de una caja. Era la foto de la boda de Celestina y Miguel en el juzgado de Marbella, enmarcada con sencillez. Celestina con un simple vestido blanco y Miguel con su sonrisa ambiciosa y ojos llenos de falso encanto. «Mamá, ¿quién es el hombre de esta foto?», preguntó Lucas, sosteniendo el marco. Celestina sintió un frío recorrer su espalda. «Ese, cariño, fue un conocido mío de hace mucho tiempo. Es una foto de una vida que ya no existe». «¿Era un amigo de verdad?», preguntó Lucas, estudiando el rostro de Miguel. Celestina tomó la foto y la guardó en un cajón. «Era un hombre que me enseñó una lección muy importante sobre la confianza y el valor. Ahora, a dormir». Esa noche, Lucas se durmió, pero Celestina no. Se quedó mirando la foto. Por primera vez en años, no sintió rabia, sino una profunda, dolorosa y nostálgica tristeza. La ira había sido una armadura, pero al mirarlo ahora, solo veía al joven con el que se había casado. El soñador, no el tirano. Curiesde. El ultimátum del abuelo. El testamento y el alma. Don Guillermo Duarte, ya anciano y frágil, llamó a Celestina a su estudio poco después del incidente de la foto. «Te has convertido en todo lo que deseaba para ti, Celestina», dijo don Guillermo, su voz baja pero firme. «Una mujer de poder, respeto e inteligencia. Pero te has anclado demasiado a la destrucción de un fantasma». «Abuelo, lo hice por Lucas», replicó ella. «¿De verdad, hija? ¿O lo hiciste para demostrarle a un hombre
que no existe, que no era un ancla, la corrigió él con dureza. Lucas ha preguntado por su padre. Has construido un muro para protegerlo, pero los muros también impiden la entrada de la verdad. Don Guillermo le entregó un documento. Este es mi último testamento. Te dejo el control total de Industrias Duarte, con una condición que creo que es la prueba final de tu alma. ¿Cuál es?, preguntó Celestina. Lucas tiene derecho a conocer toda la verdad cuando cumpla los 18 años. Y tú, Celestina, debes asegurarte de que él pueda encontrar a su padre, si así lo desea. Debes dejar un camino abierto. Celestina se quedó helada. ¿Quieres que le dé las coordenadas de un hombre que nos arrojó a la basura? No. Quiero que le des la opción. La venganza es tuya. Pero la verdad es de Lucas. Si lo quieres todo, debes dejar ir la última pieza de tu control sobre el pasado. Solo entonces serás verdaderamente libre del hombre que te traicionó. Celestina se sentó junto a su abuelo, mirando el testamento que le otorgaba un imperio, a cambio de su libertad emocional. Llamada a la acción. ¿Aceptarías esta condición si estuvieras en el lugar de Celestina? ¿La verdad de Miguel dañaría a Lucas o le daría el cierre que necesita? Opina en los comentarios. F. La ruta de la libertad. La decisión de la CEO. Celestina aceptó la condición. 2 años después, en el día de su 90º cumpleaños, don Guillermo Duarte falleció en paz. Celestina se convirtió oficialmente en la CEO y presidenta del Grupo Duarte. Su primer acto fue un viaje que la llevó lejos de la sala de juntas. Sola, condujo hasta el norte de España, hasta la pequeña y gris ciudad industrial donde vivía Miguel Peralta. Encontró la dirección, una casa pequeña y sin pretensiones. Lo vio a través de la ventana. Miguel, ahora con canas, un poco encorvado. Ya no el ambicioso joven. Estaba en el jardín, regando unas pequeñas plantas con una paciencia que el antiguo Miguel nunca poseyó. Él había encontrado la humildad en el anonimato. Celestina no se acercó. Simplemente se quedó mirando. Él no la vio. Ella regresó a su coche, tomó un sobre sellado que contenía los datos de contacto y la historia verídica de Miguel Peralta, y lo guardó en la caja fuerte de Lucas, con el testamento de su abuelo. Su venganza había terminado, no con el arrepentimiento de Miguel, sino con el cierre emocional de Celestina. Ella había desmantelado su vida, y luego, finalmente, había desmantelado el resentimiento dentro de sí misma. De vuelta en Marbella, mientras acostaba a Lucas en su cama, él le preguntó: «Mamá, ¿podemos construir una casa de bloques más grande mañana?» «Por supuesto, mi amor», dijo ella, besándolo. Al salir de la habitación, se dirigió a su despacho. Se sentó en el gran sillón y miró el horizonte, donde la Torre Duarte brillaba bajo la luna. Ya no era un monumento a la venganza, era un faro de la libertad que ella se había ganado. Celestina Duarte era libre y su imperio estaba seguro. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje de resiliencia y poder. Deja un comentario sobre qué harías con este secreto y suscríbete para más dramas corporativos. Mira este final. ¿La paz es posible después de la venganza? Dale me gusta y suscríbete para apoyar la verdadera resiliencia. El peso de la verdad. El legado de la elección. Epílogo final. Y es ese. El legado en la puerta. 10 años de silencio. 10 años más transcurrieron. Celestina Duarte ahora, cerca de los 40, mantenía su posición como una de las líderes más poderosas de Europa, famosa por su sagacidad y su inquebrantable serenidad. Lucas, ahora un inteligente joven de 17 años, alto y con una extraña combinación de la aguda mente analítica de los Duarte y un carácter afable y vivaz. Lucas,
era el orgullo de Celestina. Un estudiante brillante, apasionado por la arquitectura y con un talento innato para ver la estructura detrás del caos, una cualidad adquirida al crecer bajo la sombra de la Torre Duarte. Durante todos esos años, Miguel Peralta mantuvo su vida anónima en el norte de España. Celestina había cumplido su contrato silencioso. No destruyó la nueva vida de Miguel, pero tampoco permitió su acceso a Lucas. Pero incluso los muros más fuertes del mundo corporativo son inútiles contra la curiosidad de un joven de 17 años. 17. La mayoría de edad. El sobresellado. Justo en el cumpleaños número 18 de Lucas, Celestina organizó una cena íntima solo para ellos dos en el comedor privado del piso más alto de la Torre Duarte. Después del postre, Celestina colocó una pequeña caja de madera, finamente tallada, sobre la mesa. Lucas, dijo, con una rara tensión en su voz. Feliz cumpleaños número 18. Este es el regalo más importante que tu bisabuelo, don Guillermo, te dejó, junto con la condición para heredar la totalidad del patrimonio familiar. Lucas abrió la caja. Dentro había una USB metálica, una llave de caja fuerte pequeña y un sobre de papel grueso, sellado con la antigua cera de la familia Duarte. La USB contiene todos los documentos legales y el testamento de tu bisabuelo. La llave es para mi caja fuerte personal. Y este sobre. Celestina hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Lucas. Esta es tu porción de elección. Su contenido te explica sobre tu padre biológico. Tu bisabuelo me exigió entregártelo en este día y yo acepté. Puedes abrirlo, o puedes elegir dejarlo en la caja fuerte y olvidarlo para siempre. Lucas sostuvo el sobre, sintiendo su peso. No era solo papel, era el peso de la verdad y la historia familiar. ¿Por qué debería olvidarlo, madre?, preguntó. Porque la verdad sobre mi vida y la tuya es muy compleja, Lucas. Y hay verdades que, una vez conocidas, pueden alterar completamente la forma en que ves el mundo y a las personas que amas. Has tenido una vida pacífica, sólida. Si lo abres, esa paz terminará. Debes decidir si conocer esa verdad vale el precio que conlleva. Celestina había cedido el control a su hijo. Ya no era la arquitecta de la venganza, sino la guardiana de su elección. Zientoso. La elección de Lucas. El arquitecto del propio destino. Lucas no abrió el sobre esa noche. Durante las siguientes semanas, el sobre permaneció en su escritorio, un objeto ajeno en la habitación. Leyó todos los documentos legales en la USB, comprendiendo la escala del imperio de su madre, la brutalidad de la estrategia y la necesidad de la paciencia. Comprendió el poder y el control. Finalmente, una mañana de sábado, Lucas tomó una decisión. No abrió el sobre. En su lugar, usó la llave para abrir la caja fuerte personal de Celestina. Colocó el sobre sellado dentro, junto con la USB, y cerró la caja. Luego, fue a encontrar a su madre que trabajaba en la sala. He tomado mi decisión, madre, dijo Lucas. Celestina lo miró. Su corazón latía con fuerza. ¿Y cuál es, hijo mío? Leí el testamento de mi bisabuelo. Entiendo que heredo un imperio construido sobre disciplina, sagacidad y una traición, dijo Lucas, con voz tranquila. No sé exactamente lo que pasó, pero sé que él, refiriéndose a su padre, eligió abandonarnos para perseguir un sueño vacío, y tú elegiste construir una fortaleza. No necesito saber su nombre para saber quién fue. Lucas colocó la llave de la caja fuerte sobre la mesa. Skotomoa. Guardé el sobre en la caja fuerte. No necesito saber esa verdad ahora, porque mi vida no es la historia de su error, sino la historia de tu éxito. Sonrió. La sonrisa radiante y segura de un Duarte, pero me quedo con la llave. Si algún día en el futuro
Necesito esa verdad para tomar una decisión personal o de negocios difícil. La abriré. Pero por ahora, madre, tengo una corporación que dirigir. Un gran proyecto en Lisboa esperándome. No voy a permitir que el pasado se convierta en el ancla de mi futuro. Celestina sintió que sus ojos se humedecían. Había planeado la venganza perfecta, pero nunca anticipó que su mayor victoria no sería destruir a Miguel, sino criar a un hombre lo suficientemente fuerte y sabio para rechazar la venganza por sí mismo. «Gracias, Lucas», susurró ella. «Mi hijo». Yo en ese. Epílogo. El verdadero triunfo. Años después, Celestina y Lucas se pararon juntos en la cima de la Torre Duarte, mirando la ciudad. Celestina había transferido gradualmente el control a Lucas, quien demostró ser un líder visionario, combinando la necesaria crueldad de los Duarte con la compasión de su madre. Lucas se convirtió en un hombre inmensamente exitoso, pero más importante, era un buen hombre. El sobre en la caja fuerte seguía allí. Ya no era un secreto tóxico, era un recordatorio del valor de la elección. En cuanto a Miguel Peralta, continuó su vida anónima. Tal vez encontró paz, tal vez no, pero ya no importaba. Su vida había sido removida de la órbita del Imperio Duarte. Una mañana tranquila, mientras Lucas se iba a una importante reunión de la Junta, Celestina tomó la llave de la caja fuerte, mirándola fijamente por un largo tiempo. Ella sonrió, una sonrisa final, libre de resentimiento. Ella ya no necesitaba esa llave, estaba completamente libre. Su triunfo no fue destruir a Miguel Peralta, sino demostrar que una mujer traicionada puede construir no solo un imperio, sino también un alma indestructible. Reflexión final y llamada a la acción. La historia de Celestina nos enseña que no puedes controlar el pasado, pero puedes controlar cómo da forma a tu futuro. Y la mayor victoria es cuando tus hijos aprenden a elegir el destino sobre el odio. ¿Crees que la elección de Lucas es un signo de sabiduría o de miedo a la confrontación? Deja tu opinión en los comentarios. Haz clic en me gusta y suscríbete. Si te encantan las historias de ingenio, poder y el ascenso de mujeres extraordinarias, únete a nuestra comunidad. Ya.